¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de EWTN Noticias. El Papa Benedicto XVI reflexiona sobre la Trinidad, el sacerdocio y la educación católica. Además, conozca al pastor hispano que se ha convertido en el nuevo arzobispo coadjutor de Los Ángeles, el filme de inspiración católica que ganó un importante premio en Cannes. Aquí comienza EWTN Noticias. Al presidir el Ángelus Dominical ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro, el Papa Benedicto XVI explicó que la Santísima Trinidad debe conducir la vida de todo cristiano y señaló que cada uno debe vivir este misterio con profunda fe y con la necesaria apertura a la gracia para avanzar en el amor hacia Dios y hacia el prójimo. El Papa recordó que la Trinidad Divina hace morada en nosotros en el día del bautismo y lo recordamos cada vez que hacemos la señal de la cruz, donde está contenido el anuncio que genera la fe e inspira a la oración. El Santo Padre también señaló que la Virgen María fue la primera criatura completamente habitada por la Santísima Trinidad. En los saludos a los fieles en diversas lenguas tras el rezo del Ángelus, el Papa Benedicto XVI pidió que todos los fieles del mundo lo acompañen con sus oraciones en su viaje a Chipre. El Santo Padre explicó que viaja a Chipre para encontrarse con los fieles católicos y ortodoxos y entregar el Instrumentum Laboris para la próxima Asamblea Especial del Sínodo de Obispos de Medio Oriente. En la audiencia general de los miércoles, el Papa Benedicto XVI continuó con su catequesis sobre el sacerdocio y explicó que los presbíteros son capaces de pastorear el rebaño confiado por Dios en la medida en que vivan una verdadera y profunda obediencia a Cristo y a la Iglesia. El Santo Padre pidió reconocer que la autoridad humana no es nunca un fin, sino siempre y solo un medio, y que necesariamente y en todos los tiempos el fin es siempre la persona. En este sentido, explicó que para ser pastores según el corazón de Dios debe haber un profundo enraizamiento en la amistad viva con Cristo, no solo de la inteligencia, sino también de la libertad y la voluntad, una conciencia clara de la identidad recibida en la ordenación sacerdotal, una disposición incondicional para dirigir el rebaño confiado donde el Señor quiere, y no en la dirección que aparentemente parece más conveniente o más fácil. El Papa Benedicto XVI dio un discurso a los participantes de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes, donde dijo que es urgente generar políticas de inmigración que respeten la vida y los derechos de las familias. El Santo Padre agradeció por el esfuerzo por elaborar normas que contemplen los derechos y los deberes del extranjero, así como los de la comunidad que los acoge, y que tengan en cuenta la dignidad de cada persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. El Papa Benedicto XVI recordó a los obispos italianos que la transmisión de la fe es parte irrenunciable en la formación integral de la persona, porque el encuentro personal con Jesús es la clave para intuir la importancia de Dios en la vida diaria. El pontífice recordó que educar nunca ha sido fácil, pero advirtió que rendirse es faltar al mandato de Cristo, de apacentar con amor a su rebaño. Benedicto XVI dijo que la sed que llevan los jóvenes en el corazón debe ser respondida con el anuncio de Dios como amigo del ser humano. Al recibir a los participantes de una peregrinación en honor al evangelizador de China, Padre Matteo Ricci, el Papa Benedicto XVI resaltó la necesidad de un adecuado diálogo con la cultura y la correcta síntesis entre fe y razón para el anuncio del Evangelio de Cristo a todos los pueblos del mundo. Tras recordar que el sacerdote jesuita junto a Marco Polo son los únicos extranjeros presentes en el Museo del Milenio en la capital china, Benedicto XVI resaltó que la obra de este misionero presenta dos vertientes que no deben estar separadas: la inculturación china del anuncio evangélico y la presentación a la China de la cultura y la ciencia occidental. El Santo Padre explicó que el Padre Ricci no llega a China para llevar la ciencia y la cultura de Occidente, sino para llevarles el Evangelio para hacer conocer a Dios. Benedicto XVI dijo estar convencido de que un renovado encuentro con el cristianismo aportará abundantes frutos para el bien de China. En las intenciones del Papa Benedicto XVI para el mes de junio están el respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y el anuncio del Evangelio en Asia.
La intención general del apostolado de la oración del Santo Padre es para que todas las instituciones nacionales y transnacionales se comprometan a garantizar el respeto de la vida humana, desde la concepción hasta su fin natural. La intención misionera es para que las iglesias en Asia, que constituyen una pequeña grey entre poblaciones no cristianas, sepan comunicar el Evangelio y testimoniar con gozo su adhesión a Cristo. El presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, cardenal Estanislao Rilko, recordó que la Iglesia no se identifica con ningún sistema ni partido político, pero aprecia mucho la obra de cuantos se dedican al servicio del bien común y asumen el peso de estas responsabilidades. El cardenal Rilko señaló que la Iglesia ve en esta noble vocación de los fieles laicos en la política una alta expresión de la caridad, como lo señala la Constitución del Concilio Vaticano II, Gaudium Spes. También explicó que los cristianos laicos empeñados en la vida pública deben recibir la formación necesaria para poder testimoniar su fe en Cristo con valerosa coherencia, porque es permaneciendo fieles a sí mismos a la propia identidad bautismal que podrán hacer que verdaderamente renazca la política. El Pontificio Consejo para la Cultura y la Sociedad Biofarmacéutica NeoSTEM INC anunciaron una iniciativa conjunta para ampliar la investigación y sensibilizar a la opinión pública sobre las terapias con células estaminales adultas, cuya obtención no supone la destrucción de embriones humanos. De este acuerdo han surgido la Fundación STEM for Life, con el objetivo de sensibilizar a la gente sobre las posibilidades de las células estaminales adultas, y la iniciativa Ciencia, Teología y Cuestión Ontológica, que fomentará la investigación con este tipo de células y su aplicación clínica en el ámbito de la medicina regenerativa. El acuerdo se centrará en el desarrollo de programas educativos, publicaciones y cursos académicos con un enfoque interdisciplinario en las facultades de Teología y Filosofía, además de las dedicadas a la bioética en todo el mundo. Bueno amigos, hemos llegado a la primera pausa del programa. Ya viene Alejandro Bermúdez con su tema de fondo. Ya regresamos. Bienvenidos amigos al comentario de la información en EWTN Noticias. Es un gusto estar una vez más con ustedes como cada semana. Soy Alejandro Bermúdez, director de la agencia ASI Prensa. Como saben ustedes, el tema del famoso matrimonio, entre comillas, homosexual, porque el verdadero matrimonio es solo entre un hombre y una mujer, o las homonupcias o los gaymonios, como los están llamando en Argentina, se han convertido en un tema de debate constante entre nosotros. Y comprendo que muchos católicos se encuentran confundidos sobre cuál debería ser nuestra posición respecto de estas uniones homosexuales y de darle a las parejas homosexuales, a las uniones homosexuales, los mismos beneficios y reconocerles, darles el mismo reconocimiento del matrimonio. El argumento de los grupos homosexuales son los siguientes. Primero, la homosexualidad es algo con la cual ellos han nacido. En segundo lugar, no concederle lo que tienen los heterosexuales es discriminación. Y en tercer lugar, las uniones de homosexuales y el matrimonio de homosexuales no va a afectar en nada a aquellos heterosexuales que se quieren casar. Estos tres argumentos son absolutamente falsos y vamos a explicarlos brevemente. En primer lugar, nadie nace homosexual, es una farsa, es una mentira. Recientemente en Chile hubo una campaña que decía se nace homosexual. No se nace homosexual, está probado psiquiátricamente que existen desórdenes emocionales, fragilidades emocionales que pueden llevar a varones o mujeres a generar las sinapsis cerebrales, es decir, a partir de conductas repetitivas, en caer en la homosexualidad. Y lo que hace que muchas personas caigan en la homosexualidad está precisamente en la permisividad. Allí donde una sociedad dice, no hay problema que las personas sean homosexuales, el momento crítico de los adolescentes, que acompaña prácticamente a todo adolescente, donde se está reafirmando en su identidad sexual,
si es que no es acompañada con una sociedad que le dice, mira, eres varoncito, eres mujer, el número de homosexuales va a crecer. No se nace homosexual, no hay prueba científica, no hay prueba neurológica, no hay prueba psiquiátrica que diga esto, más bien todo lo contrario. En segundo lugar, frente al argumento de que no dejarlos casarse o negarle, entre comillas, derechos es discriminatorio. Eso es absolutamente falso. Una persona con inclinación homosexual cuenta con todas las mismas accesos a la ley que tiene una persona como usted o como yo. Nadie puede herir la dignidad o discriminar a una persona homosexual para determinados trabajos que son comunes para cualquier persona. Pero los homosexuales no pueden reclamar derechos que no les corresponden. Les pongo un ejemplo. Marginar a una persona por ceguera o por tetraplegia, es decir, por estar completamente inmovilizado, ¿es algo en contra de la ley? Sí, la ley protege a las personas ciegas, a las personas tetraplégicas. Pero ¿eso quiere decir que una persona ciega puede pedir el derecho igual al de un vidente a ser piloto de avión? No puede. Hay derechos que se pueden aplicar a todos y hay derechos que no corresponden a otras personas. Una persona que tiene la inclinación de realizar actos contra natura contra un hombre no tiene ninguna razón para exigir los derechos de dos esposos que están en una relación natural. Una persona cuadruplégica no se le puede discriminar, pero tampoco esa persona puede pedir tener derecho a formar parte de la policía o de las tropas especiales de élite que protegen nuestros países. Y con estos ejemplos explico que cuando se crean derechos falsos a las personas o a grupos humanos, quienes se ven desprotegidos son todos los demás. ¿Qué sucedería con quienes viajamos en avión si es que una persona ciega está al mando de un avión porque se siente discriminada por no poder acceder a ese trabajo? ¿Qué sucedería si las fuerzas policiales que tendrían que cuidarnos a nosotros de los ladrones o de los criminales fueran personas que no pueden ser escogidas entre aquellos que son físicamente más competentes? Y por eso, la tercera y final idea. Las uniones homosexuales, si se aceptan y se comparan al matrimonio, van a destruir el matrimonio. En el momento en que las relaciones homosexuales, que tienen por promedio la duración de 1 año, se convierten en relaciones equivalentes al matrimonio, nosotros tenemos la certeza de que la relación entre unión matrimonial, familia y formación de los hijos va a quedar destruida para siempre. ¿De la noche a la mañana? No, pero en un proceso paulatino, por supuesto. Firmar y aceptar el matrimonio, el mal llamado matrimonio homosexual, es firmar la sentencia de muerte de una sociedad, porque la sociedad depende de la solidez de sus matrimonios y de sus familias. Lo dejo en compañía de la mejor información. Soy Alejandro Bermúdez, esta es EWTN Noticias. Seguimos en EWTN Noticias. En la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles tuvo lugar la misa de bienvenida a Monseñor José Horacio Gómez como nuevo arzobispo coadjutor de Los Ángeles, la arquidiócesis con mayor presencia latina en Estados Unidos. En esta ceremonia, Monseñor Gómez, mexicano de nacimiento, afirmó que nadie es extranjero para Dios y nadie es un extranjero para los demás. Ante unas 4.000 personas, 50 obispos de dentro y fuera de Estados Unidos y 411 sacerdotes, destacaron los discursos, peticiones, oraciones y cantos no solo en inglés y español, sino en otros idiomas como el chino, para mostrar la diversidad cultural de Los Ángeles.
Monseñor Gómez, quien se convertirá automáticamente en el arzobispo titular de Los Ángeles cuando el cardenal Roger Mahony cumpla 75 años de edad, prometió trabajar con todo su corazón en este servicio. El arzobispo primado de México, cardenal Norberto Rivera Carrera, afirmó que la conversión del corazón a Cristo cambiará el mundo y no los sistemas sociales o las ciencias. Al celebrar una Eucaristía para los miembros del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, el cardenal Rivera dijo que la desesperanza y el ambiente de tristeza que existe en la actualidad motiva a los hombres a tener el deseo y la esperanza en que el mundo cambie. Sin embargo, recordó que la esperanza cristiana no consiste en dejar que pasen las cosas, sino en provocar el cambio desde un ambiente que tenga como centro a Cristo. El cardenal Rivera recordó que ni el mismo comunismo, capitalismo o socialismo han logrado el mundo ideal. Lo único que puede cambiar al mundo es la transformación del corazón del hombre, que se haga semejante a Cristo, creyendo en las herramientas que el mismo Dios nos ha dado, la Eucaristía y la palabra. El arzobispo de Antequera, Oaxaca, Monseñor José Luis Chávez Botelo, pidió a los candidatos elevar el nivel de las campañas electorales con propuestas y compromisos realistas que afronten los problemas y necesidades más importantes de Oaxaca. El prelado dijo que en México la educación, la política, la justicia y la seguridad se han alejado de la sociedad. Monseñor Chávez Botelo aconsejó a los ciudadanos no dejarse guiar por percepciones o imágenes externas y decidir su voto de acuerdo a los programas electorales de cada candidato. Por su parte, los obispos de Veracruz se sumaron a este pedido y dijeron que los candidatos al Congreso local de Jalapa deben expresar su posición sobre temas como la defensa de la vida para que los electores no sean después sorprendidos con la aprobación de leyes contrarias a sus valores. Los prelados recordaron que la Iglesia no apoya ni es representada por ningún partido político. Añadieron que los católicos pueden militar o dar su voto libremente al candidato que mejor responda a sus convicciones personales, con tal que sean compatibles con la ley moral natural de los derechos humanos fundamentales y se encaminen al bien común de la sociedad. El arzobispo de Kingston, Monseñor Donald James, dijo que los enfrentamientos ocurridos en la capital de Jamaica son el resultado de la corrupción que domina el país. El prelado se refirió a los intentos por capturar y extraditar al narcotraficante Christopher Dudus Coke e indicó que la violencia es la consecuencia de la falta de integridad y de responsabilidad de parte de todos, pero sobre todo de los políticos de los dos principales grupos, que durante años han mantenido relaciones con los capos y bandas enteras para ganar sus votos. A través de Radio Vaticano, Monseñor James pidió rezar para que termine la violencia. También en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionalmente válida la norma oficial mexicana que obliga a los hospitales a proporcionar la píldora del día siguiente en los casos de violación, a pesar que los estudios científicos advierten que esta pastilla sí puede producir un aborto. La norma fue emitida por la Secretaría de Salud Federal el 16 de abril del 2009 y fue impugnada por el gobernador de Jalisco, Emilio González, quien señaló que el efecto abortivo de la píldora va contra la Constitución. Sin embargo, la mayoría del máximo tribunal mexicano decidió no realizar estudios para comprobar o descartar dicho efecto. Desde España, el obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Antonio Ceballos Atienza, calificó de insustituible el servicio que las órdenes contemplativas prestan a la evangelización y explicó que la contemplación de Dios no aísla a sus miembros de las necesidades de los hombres, sino que les lleva a interesarse por ellas. Monseñor Ceballos añadió que con su oración estas órdenes participan de modo más universal de los trabajos, sufrimientos y esperanzas de todos los hombres, porque sin la oración y contemplación el esfuerzo y esperanza humana no tendrían fundamento. También en España, el obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Atilano Rodríguez, pidió a las mujeres católicas no eludir sus responsabilidades en la defensa de la vida, la familia y el bien común. Durante el aniversario de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, el prelado reafirmó que el ser humano tiene que ser el centro y vértice de todo lo que existe sobre la tierra. También alentó a las mujeres a luchar contra toda forma de discriminación que causan división y humillación en la humanidad. Monseñor Rodríguez recordó el papel que muchas mujeres han tenido y tienen como verdaderas evangelizadoras.
37 profesores de Derecho de 11 países han presentado observaciones ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que anule el fallo que a fines del año pasado prohibió la exhibición de crucifijos en las aulas italianas. Los juristas sostienen que la decisión del tribunal innecesariamente pone en peligro la amplia variedad de símbolos religiosos en las propiedades públicas de toda Europa, incluidos los indicadores nacionales, los escudos de armas y el arte. Según los expertos, el intento de exiliar los símbolos religiosos y las ideas de la plaza pública sería temerario, porque los símbolos religiosos y las ideas religiosas son una parte integral del tapiz de la civilización europea. Miles de fieles participaron en la inauguración del primer Congreso Eucarístico y Mariano de Lima, denominado CEM 2010, con un multitudinario encuentro mariano en el atrio de la Catedral limeña. Los feligreses peregrinaron desde la Basílica del Rosario hasta la Catedral, llevando en andas a la imagen de Nuestra Señora de la Evangelización, patrona del Perú. En el atrio de la Catedral, la multitud se consagró a la Virgen y elevó sus oraciones por los frutos del Congreso. Los pobladores de la localidad peruana de Ayaviri, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, dieron testimonio de su amor filial a Santa María en la campaña denominada Yo Rezo el Rosario. Cientos de fieles recorrieron las calles de este pueblo altiplánico con mensajes alusivos al rezo de esta oración mariana. Regalaron rosarios a los transeúntes y entonaron cantos dedicados a la Virgen. Los feligreses de la parroquia Santa Rosa de Lima, en la localidad de Maywood, California, realizaron una jornada de oración y desagravio luego de los vándalos profanaran el templo y acuchillaran una imagen de la Virgen de Guadalupe. El párroco David Velázquez explicó que aún no se conocen los motivos de la agresión y no se descarta que los autores hayan querido protagonizar un ritual satánico. Según medios mexicanos, la iglesia en esta localidad tiene muchos enemigos desde que decidió tomar un papel activo en la defensa de la comunidad de inmigrantes. El Servicio a la Vida del Movimiento Fundar destacó la celebración del Bicentenario de la Independencia Argentina y señaló que es una ocasión para edificar una cultura de la vida en el país, donde se respete a los no nacidos, los ancianos y se defienda el matrimonio. Servicio a la Vida recordó que el primer gran desafío es consolidar la cultura de la vida, la cual es mucho más que un conjunto de leyes e involucra la promoción de la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural, reconociendo la dignidad de la persona humana y desterrando los crímenes del aborto y la eutanasia. Un estudio de opinión pública realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales reveló que en 4 países de la región, la mayoría de los ciudadanos se opone a despenalizar el aborto. Las cifras revelan que en Brasil, Chile, México y Nicaragua no hay respaldo ciudadano a la legalización total del aborto. Los ciudadanos solo aceptan el aborto bajo ciertas causas, usualmente por violación, y son conscientes de que el aborto deja secuelas negativas a la mujer. Entre el 66 y 81% de los encuestados rechazó la legalización del aborto en sus países. El filme titulado De Dioses y Hombres, que cuenta la historia de 8 monjes cistercienses asesinados en 1996 por fundamentalistas islámicos, obtuvo el Grand Prix del Festival de Cannes realizado en Francia. La cinta fue dirigida por el director francés Xavier Beaubat y, según explica Religión en Libertad, revela que a los monjes se les pide que regresen a Francia, pero ellos deciden quedarse en la conflictiva región montañosa de Argelia, sabiendo que serían martirizados. El Grand Prix de Honor es el segundo más alto galardón del Festival de Cannes. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta edición. Los acompañaron Rubén León y Fiorella Milla. Hasta la próxima amigos.